Normalmente, siempre hacíamos cosas para vender. Siempre hacíamos cosas para vender. Y una de las cosas que hacía mi mamá para vender, de hecho ella me dijo, en tu podcast seguramente vas a andar hablando de todas las anécdotas, de lo que pasaste, de lo que hiciste. Y le digo, sí, la verdad es que si me voy a meter de lleno acá, es para poder platicar de todo de las experiencias de vida y todo lo que uno ha vivido y de lo que ha aprendido. Y mi hermana también me decía, vamos a ver ese tipo de anécdotas en tu podcast. Y bueno, resulta que siempre hacía mi mamá cosas para vender, y una de las cosas que hacía para vender eran tamales. Mi mamá siempre hacía tamales para vender, y yo me iba a vender. Hacía muchas cosas, pero una de las cosas que hacía para vender era precisamente tamales. Pero resulta que había un pleito siempre en los ranchos. Ya saben que pueblo chico, infierno grande. Siempre había pleitos entre familias de antaño, y con la nueva generación que salían otra vez pleitos, y primero empezaban los padres, luego los hijos y luego los nietos y así. Y resulta que había un muchachito en ese rancho, pues, que la mamá de él, pues, en algún momento tuvo problemas con mi familia, y cuando nosotros salíamos a vender, ese niño pues siempre llegaba y me tiraba los tamales. Siempre. Ese niño, yo no sé cómo le hacía, pero él sabía cuando mi mamá hacía tamales, él como que ya sabía que él hacía tamales, que mi mamá hacía tamales, y que yo iba a salir a venderlos. Entonces, ¿qué era lo que hacía él? Yo salía con mi charolita de tamales, siempre. Salía con mi charolita de tamales para poder ir a venderlos, y resulta que desde lejos me veía y comenzaba, me seguía y me tiraba mi charola de tamales. Ahí ya mis tamalitos en la carretera, ya todos sucios. A veces pues yo llorando porque pues mi mamá me decía, oye, ¿cómo es posible que ese niño todavía, y más chico que yo todavía, un par de años más chico que yo, cómo es posible que ese niño más chico que tú te tumbe los tamales y al final de cuentas pues no los vas a vender? Y sí, la verdad es que a mí me daba miedo. Ya cuando hacía tamales mi mamá, yo ya no tenía ganas de ir a vender. Ya no quería ir a vender tamales. Porque, oye, vas caminando y de repente te llegan y te tumban la charola de tamales y la gente se te queda viendo, te da vergüenza, te da pena y dices, oye, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago con la charola de los tamales? ¿Los recojo? ¿Los meto en la charola? ¿Me los llevo a vender? ¿O qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, a mí durante mucho tiempo me daba miedo eso. O sea, me daba miedo enfrentar la situación. Me daba miedo porque decía, ¿cómo voy a superar esto? ¿O cómo voy a evitar que ya me tire mis tamales? Porque ya ahora sí, como quien dice por ahí, ya me traían entre ceja y ceja, siempre. Y no solamente él, era junto con su primo, entonces eran 2 contra 1, entonces yo ya no sabía qué hacer. Una ocasión, mi mamá hizo tamales, dije, híjole, ya va a ser tamales mi mamá. Y pues ni modo, me correspondía ir a vender tamales. Y esa ocasión, mi mamá me dice, si te tumban los tamales, y aparte, no solamente me los tumbaban, aparte me golpeaban. O sea, no solamente me tiraban mis tamales, sino que también me agarraban ahí a guamazos. Y me decía, mi mamá, me dijo esta ocasión, mi mamá, yo recuerdo, ya toda mi familia sabía que al que le tiraban los tamales era a Josué. Josué le tiran los tamales. Y había unos tíos que me decían, oye, si ya no dejas que te tiren los tamales, te voy a dar 5 pesos. Y me emocionaba, ¿no?, por los 5 pesos. Pero en esa ocasión ya mi mamá me decía, ¿sabes qué? Si te tiran los tamales y te dan si te golpean, sobre la que te den, te voy a dar. Dije, chis. Entonces eso como que ya no me gustó. O sea, no solamente voy a tener que superar el miedo de que me tiren los tamales, no solamente voy a superar el miedo de que me van a golpear, sino que todavía aparte de ello
mi mamá me va a dar otra. Entonces comencé a idear un plan donde pues saliera beneficiado por todo lo que me iba a pasar, porque dije, pues no es nada fácil, ni bonito decir, tengo miedo de enfrentar la situación, cómo le voy a hacer. Y como pude, agarré una vara en el rancho hay varas, y llevaba esa varita, pero la varita tenía espinas. Y me fui con mi varita y con mi charola de tamales. Yo llevaba miedo, la verdad. Llevaba miedo, iba con temor, sentía temor, porque yo decía, si me agarra este chavo, me va a golpear, me va a tirar mis tamales y mi mamá todavía me va a dar una sobre la que me den. Entonces me fui caminando con mis tamales y a lo lejos veo a estos muchachos. Y vienen en la bicicleta y todos están acelerados. Llega, tira la bicicleta, y cuando tira la bicicleta yo sé que se me va a balancear y que me va a tirar mis tamales, y antes de que me los tire le suelto con la varita, le doy con la varita, trate de agarrarla, pero como era una vara de espinas, la suelto inmediatamente. Y en ese momento dije, de aquí nos damos. Y ahí comenzamos a darnos. Recuerdo que salieron las señoras, salió la mamá de él, mi mamá también, iban con esa idea de qué está pasando. Y nos estamos dando, ahí de trompones, ahí los dos chamaquillos, uno defendiendo los tamales, otro pues tratando de tirarlos. Y la verdad es que sí, a mí sí me daba miedo. Y pues ahí nos trenzamos al final de cuentas. Y esa prácticamente fue la solución. Jamás, después de todo eso que pasó, jamás se me volvió a acercar para poder tirarme los tamales. A veces podríamos decir, vamos a enfrentar esta situación con esto, ¿no? O sea, con agresividad, aunque no debiera de ser así. O sea, éramos escuincles, éramos niños tal vez, aunque este tipo de miedos o los miedos normalmente no los vamos a poder enfrentar de esta manera. O sea, no vamos a poder enfrentarlos así. Hay cosas, digamos, hay términos y condiciones, ¿no? Para poder enfrentar cada tipo de miedo. O sea, son totalmente diferentes los miedos que tenemos que enfrentar, y a veces son problemas que hay que superar. En mi caso particular, pues al final de cuentas terminamos con esta situación un poco agresiva, pero para mí fue una solución. O sea, la verdad es que al final de cuentas me quité esa idea, me quité ese miedo de decir, voy a ir por la calle, voy a ir a vender y en cualquier momento me va a aparecer, ¿no? Entonces ahí como que el chavo ya, o el chamaquito en ese entonces, como que ya dijo, no, pues ya se defiende, mejor ya no le voy a hacer absolutamente nada. Pero así son los miedos, amigos que nos escuchan, así son los miedos que hay en nuestra vida, y hay que enfrentarlos. Siempre hay que enfrentarlos, para poder salir adelante, para poder lograr cosas, para poder iniciar proyectos. Siempre va a haber miedos ahí van a estar, ahí van a existir, ahí van a estorbarnos, pero de ese miedo nosotros podemos obtener grandes beneficios, podemos obtener grandes cosas, podemos hacer grandes proyectos. Solamente hay que quitarnos un poquito eso, ¿no? Quitarnos y alejarnos un poquito de ese miedo que a veces tenemos. Yo le doy las gracias a ustedes que nos escuchan. Espero, yo no sé cuántos me vayan a escuchar el primer podcast, no lo sé, la realidad no lo sé, pero estoy feliz. Yo no sé si este podcast va a ser escuchado. Tal vez alguna persona lo escuche, tal vez 2, 3 personas. Lo que sé es que al cabo de unos meses, 1 año, 2 años, 3 años, este podcast lo voy a volver a subir. El primer podcast que hice, para ver la diferencia. Yo espero poder tener oportunidades de vida para que podamos continuar, para poder seguir con ustedes. Así es que
Yo me despido dándoles gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que me dan de ser escuchado y por estar acá y mostrar qué es lo que podemos hacer. Un saludo enorme a cada uno de ustedes, saludo, abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Les saluda su amigo Josué León y estamos en Hablemos Claro.